más patriotas confían en la Virgen. La Virgen María siempre ha estado muy presente dentro de la historia de Venezuela. Venezuela se ha caracterizado por esa devoción a la Virgen, ese amor tan grande a la Virgen. Por allá por 1813, don Cristóbal Mendoza, que era un abogado muy respetado de Venezuela, que en un momento dado, en 1811, había sido primer presidente de la República de Venezuela en el triunvirato nombrado por el propio Simón Bolívar, había propuesto en el Cabildo Abierto de Caracas que se le diera formalmente a Bolívar el título de capitán de los ejércitos y libertador de Venezuela. Bueno, todo el mundo lo aprobó, todo el mundo dijo que estaba de acuerdo, y el día 18 de octubre de 1813 van todos a la iglesia de San Francisco en Caracas, y a los pies de la tan querida Virgen de la Soledad, que se veneraba en Caracas desde ya 1654, allí se le da el título de libertador a Simón Bolívar. La gran pregunta es, ¿y por qué se le dio ahí? ¿No se le dio en el Cabildo o no se le dio en alguna otra parte? Es en la iglesia, amigos, es en la iglesia, a los pies de la Virgen de la Soledad, donde se le da a Simón Bolívar el título de libertador que había propuesto don Cristóbal Mendoza. Y sí, así seguimos y así continuamos. Nosotros podemos ver que en 1822, cuando iba a comenzar la batalla de Pichincha, y también en 1824, antes del inicio de la batalla de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre, junto con los otros generales que estaban con él, manifiestan públicamente su devoción a la Virgen María. ¿Cómo lo hicieron? Pues pusieron sus tropas bajo la protección y ambos casos le ofrecieron a la Virgen: Virgen Santísima, si nosotros ganamos, vamos a celebrar una misa en tu honor, junto con toda la tropa. Y efectivamente, tanto la batalla de Pichincha en 1822 como la batalla de Ayacucho en 1824 fueron ganadas por las tropas patriotas. Y nuestro general Antonio José de Sucre, junto con todos los demás generales, cumplieron con su promesa. Eran hombres de palabra. ¿Y qué hicieron? Pues celebraron grandes misas, celebraban lo que se conocían como los Te Deum, una misa de acción de gracias a la Santísima Virgen por haber logrado estos triunfos. Eran misas muy solemnes, misas cantadas, porque había que darle lo mejor que se pudiera. ¿Y por qué le daban las gracias con una misa? Bueno, porque a la Virgen no le podían regalar absolutamente nada. ¿Qué le iban a regalar de material? No le podían regalar materialmente nada. Por lo tanto, lo que le regalaban era su amor, su devoción, el reconocimiento de que ella era la gran protagonista del triunfo de nuestras batallas. Por ella también, por los tiempos de la colonia, el obispo de Caracas, don Mariano Martí, había fundado en Naguanagua, en 1782, una ciudad, y después de las luchas de la independencia, la ciudad fue administrada desde Valencia. Bueno, ya desde 1782 habían llevado para allá una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Begoña, que originalmente se le tenía gran devoción en el País Vasco, en Bilbao, en España. En Venezuela fue gracias al padre Juan Esteban Rodríguez de Lama que Nuestra Señora de la Begoña, es decir, la Virgen María, la Madre de Dios, bajo ese nombre de la Begoña, se erigió como patrona de la parroquia de Naguanagua. Y la imagen la veneraban, todo el mundo la veneraba allí. Y especialmente pues en las haciendas cacaoteras, porque el cacao era muy importante ahí en el Valle de Agua Caliente, se celebraba una fiesta en honor a la Virgen de la Begoña el día 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Virgen. Esto lo cuento, ¿sabes por qué? Porque muchos años después, en Naguanagua, nace don Hermógenes López, y ahí vivía Hermógenes López, que llegó en un momento determinado a ser general. Todos los conocían como el general Hermógenes López, que estuvo encargado de la presidencia de Venezuela entre 1887 y 1888. Bueno, a él verdaderamente lo que le gustaba era la agricultura y dedicarse a la vida campesina, pero cuando llegaron al poder los hermanos Monagas se desarrollaron las contiendas militares, y pues se vio la obligación de
ponerse el uniforme militar, pero, repito, cuando llegaban los tiempos de paz, volvía a su vida de agricultor. Pues el general Hermógenes López participó en la campaña de Carabobo en 1862, fue jefe militar de Nirgua en 1858. Cuenta la historia que el general Hermógenes López, en un momento en que estaba con su caballo cabalgando y había llovido mucho y había una cantidad de lodo y fango, pues el caballo hizo un traspiés, se cayó, lo tumbó y le cayó encima. Pero el general López estaba solo y no sabía qué hacer, no sabía cómo quitarse aquel caballo de encima, lo iba a matar, pues el peso del caballo sobre el cuerpo de un hombre, lo iba a matar. Inmediatamente, en medio de su dolor, el general Hermógenes López empezó a llamar a la Virgen de la Begoña y le decía: Virgen de la Begoña, patrona de Naguanagua, yo te he tenido devoción toda la vida, por favor, sálvame, sálvame. Y si me salvas, Virgen de la Begoña, te voy a honrar con una misa, pero no el día 15, que es el día que se celebra tu fiesta, sino el día siguiente, el 16 de agosto. Nadie entiende cómo. El caballo de alguna manera se movió, el general Hermógenes López logró salir de allí y se recuperó. Y desde ese entonces su promesa se ha escrito así como que si fuese con tinta indeleble, porque tanto él como todos sus sucesores han encabezado a través del tiempo hasta el día de hoy la procesión que acompaña a la Virgen y la misa el día 16 de agosto. Como parte de esta devoción, allí en el municipio de Naguanagua existe una magnífica colección de trajes y de ropa que le han puesto a la Virgen y se la cambian para cada una de las celebraciones, y también prendas que le han puesto y prendas que le han dado. Pero es sencillamente la devoción de nuestros generales, nuestros grandes patriotas, viendo que en momentos determinados no pueden solucionar las cosas humanamente. Eran hombres valientes o eran hombres con coraje, sabían de estrategias, pero había un punto determinado en que humanamente no se sabe cómo responder, no se sabe qué es lo que hay que hacer, y en ese momento invocaban a la Virgen. Lo hizo el general Juan Bautista Arizmendi, lo hizo el general José Félix Rivas, lo hizo Simón Bolívar en una serie de momentos históricos, lo hizo el general Hermógenes López, lo han hecho cantidades de nuestros patriotas. Y si seguimos con ello, miren, nos vamos a encontrar que en 1892, allá en Barquisimeto, en el estado Lara, en un lugar llamado Mocotí, había un general que se llamaba el general Ferrer, y él junto con su ejército patriota estaba acampando ahí cuando de repente lo ataca el ejército realista. Pues los realistas eran mucho mayor en número, pero los patriotas resistían con valor, o sea, luchaban y luchaban, pero el general Ferrer vio, mira, vamos a perder la batalla. ¿Y qué hizo? Se puso de rodillas y en alta voz dice: Virgen de la Divina Pastora, tú que eres aquí la patrona en Barquisimeto, ayúdanos a vencer, ayúdanos a triunfar, Virgen de la Divina Pastora. No habían pasado sino unos pocos minutos cuando los soldados y los jefes de ambos bandos, tanto los realistas como los patriotas, vieron como una gran luz en el cielo y vieron como la Madre de Dios, vestida como la Divina Pastora, se paseaba de un lado al otro del cielo. Bueno, todos quedaron impresionadísimos. Inmediatamente el enemigo cesó el ataque y se retiraron, y nadie sabe por qué. Inesperadamente se retiraron, y los patriotas, emocionados ante este hecho milagroso que acababan de presenciar, le dieron rienda suelta a sus sentimientos de asombro, gratitud y alegría. Todos los patriotas se pusieron de rodillas y juntos aplaudían, reían y alababan y agradecían a la Divina Pastora. La Divina Pastora los salvó de ser acabados y masacrados por el ejército realista. ¿Cómo había que agradecerle a la Virgen? Había que agradecerle de alguna forma, pues mandaron a celebrar una gran misa cantada en su honor. Y para esa misa toda la tropa se puso sus mejores galas, se pusieron los uniformes más elegantes que tenían, invitaron a todo el pueblo y junto con todo el pueblo le dieron gracias a Dios, y no podían con aquella emoción de que la Divina Pastora era quien los había salvado. Muchos años más tarde
vamos a encontrar, por ejemplo, que la Virgen del Socorro de Valencia ha tenido siempre muchos devotos, y uno de estos devotos célebres ha sido Pedro Pérez Delgado, un personaje de nuestras guerras civiles de finales del siglo XIX y los principios del siglo XX. Pedro Pérez Delgado lo llamaban Maizanta. Pero ¿sabes por qué lo llamaron Maizanta? Porque él se identificaba con la Virgen del Socorro de Valencia. Y cada vez que él iba a las batallas, cada vez que él iba a librar algo que era importante, él le decía, Madre Santa. Pero en lugar de decir Madre Santa, decía Mae Santa, Mae Santa. Y era tantas las veces que invocaba a la Virgen del Socorro de Valencia como Madre Santa para que viniera en su ayuda, que la gente lo empezó a llamar Mae Santa. Inclusive en Pedro Pérez Delgado, todas las batallas, en todos los momentos, él cargaba un escapulario de la Virgen en su pecho, y los demás soldados, el ejército que lo rodeaba, decía, ese escapulario que usted tiene es como lo que lo detiene de las balas, porque él era un hombre tan aventurero y tan aguerrido que se lanzaba a la guerra y no le pasaba nunca nada. Y todo el mundo decía, eso es porque lleva el escapulario de la Virgen. El escapulario de la Virgen es la Virgen del Carmen. Por un lado tiene a la Virgen del Carmen y por el otro lado tenía al Sagrado Corazón de Jesús. Pero él siempre se agarraba el escapulario y gritaba, May Santa, por la devoción, repito, que tenía a la Virgen del Socorro de Valencia, a donde llegó, porque él no era de allí, pero él llegó a Valencia cuando él tenía alrededor de unos 13 años, y ahí aprendió esa devoción a la Virgen, pues que era como la patrona de Venezuela. Hay un poema de Andrés Eloy Blanco, ¿verdad?, referente a él, se llama El corrido de Maizanta, y en unas estrofas dice, cuando pelea Pedro Pérez Delgado, es el momento de trabar la pelea, antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra, y así, en la carga, va gritando el guerrero, ¡Mae Santa! Virgen del Socorro de Valencia, ¡Mae Santa! Dice la gente, pero Mae Santa dice, ¡Mae Santa! Madre Santa, y las maneras de los hombres deben respetarlos. Y agrega en ese poema, en ese corrido que escribe Andrés Eloy Blanco, dice, ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y en la Virgen del Socorro de Valencia las retrata, y cuando va a la pelea pone a las 3 en el anca. May Santa, verdaderamente era el grito de guerra de Pedro Pérez Delgado, ese hombre que logró tantos triunfos, era llamando siempre a la Madre Santa, a la Virgen del Socorro de Valencia. Amigos, nosotros no podemos sino pensar nuestros libertadores, quien quiera seguir el rumbo de la libertad en Venezuela, quien quiera verdaderamente saber que tiene el triunfo de la libertad, que la patria verdaderamente se ha hecho de la mano de la Santísima Virgen. La han invocado con distintos nombres, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de Belén, la Virgen de las Nieves, la Virgen del Socorro, la Virgen de la Consolación, la Virgen de Coromoto, nuestra patrona. Se le ha llamado de tantas maneras, no importa, lo importante ha sido que a lo largo de toda nuestra historia, la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen del Espejo o la Virgen de las Nieves, la Virgen Misionera de la Esperanza en Maturín, cualquiera haya sido el nombre que le hayan puesto, ella le ha dado la mano a nuestros patriotas, ella le ha dado la mano y ella ha hecho que nuestros patriotas logren la libertad, porque la libertad se logra con esfuerzo, con entusiasmo, pero siempre de la mano de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, hay muchas cosas en las cuales nosotros no tenemos la fortaleza o no tenemos la capacidad o la sabiduría en el momento en que estamos enfrentados a eso. Por eso invocar a la Santísima Virgen para que ella le pida ayuda a Dios ha sido la gran enseñanza de nuestros máximos patriotas. Si recuerdan, el general Páez, José Antonio Páez, en distintos momentos cuando iba junto con
su tropa iba pasando de un lugar a otro y llevaba esa tropa hasta de descamisados, porque eran los primeros tiempos de José Antonio Páez, y veía pasando una procesión de la Virgen, les gritaba a todos: bájense de los caballos y arrodíllense frente a la Madre de Dios. Aquellos descamisados, aquellos hombres se arrodillaban frente a la Madre de Dios y luego continuaban en su carrera y en sus batallas por la independencia de Venezuela. Esos grandes hombres nos han enseñado a nosotros que la devoción a la Santísima Virgen es de las cosas más importantes y más enraizadas que tenemos nosotros los venezolanos. Tener esa devoción a la Virgen es creer profundamente en su Hijo Jesucristo, el único Salvador del mundo. Creer en Jesucristo es creer en Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos.